El taxímetro de la eternidad. Don Beto era un taxista de los de antes. Manejaba un Tsuru blanco con franjas rosas, un guerrero del asfalto que conocía cada bache, cada atajo y cada vicio de la gran metrópoli. Beto decía que a un taxista no lo espanta la muerte, sino una cuenta sin pagar. Pero una noche de octubre, cerca de la medianoche en las inmediaciones de la colonia Roma, su suerte cambió. La calle estaba inusualmente vacía, envuelta en una neblina que parecía salir de las alcantarillas como un aliento fétido. En una esquina oscura, una mujer vestida con un abrigo de piel antiguo y un velo que le cubría la mitad del rostro levantó la mano. Beto frenó. La mujer subió al asiento trasero sin decir palabra, pero el coche bajó de nivel, como si hubiera subido un bloque de concreto. Un olor a gardenias marchitas y a humedad de sótano inundó la cabina. ¿A dónde la llevo, jefa?, preguntó Beto, ajustando el retrovisor. Al callejón de los suspiros, en el centro. Y no se detenga por nada, chofer. El tiempo es oro y yo ya no tengo de ninguno, respondió la mujer con una voz que sonaba como el roce de papel lija. Beto bajó la bandera del taxímetro, pero en lugar de los números rojos habituales, la pantalla mostró una fecha, 19 de septiembre de 1985. El corazón de Beto dio un vuelco. Intentó apagar el aparato, pero los botones estaban calientes como brasas. Al mirar por el retrovisor, la mujer ya no tenía rostro. En su lugar había un vacío oscuro donde flotaban partículas de polvo de escombro. El Tsuru empezó a acelerar por sí solo, y las calles de la ciudad empezaron a transformarse. Los edificios modernos se desmoronaban en un parpadeo, volviendo a ser ruinas cubiertas de grietas, y los semáforos, en lugar de luces, mostraban calaveras parpadeantes que marcaban un ritmo macabro de avance hacia el corazón de la ciudad. A medida que se internaban en el centro histórico, el asfalto dejó de ser sólido. El taxi de Beto parecía flotar sobre un río de lodo y agua negra. Los transeúntes que veía por la ventanilla no eran personas, sino sombras vestidas con ropas de distintas épocas, todos cargando maletas pesadas que goteaban un líquido espeso. Beto intentó frenar al ver a un policía de tránsito, pero el oficial, al girarse, reveló un rostro de calavera con un silbato de hueso. «¡Déjeme bajar! No quiero su dinero», gritó Beto forcejeando con la puerta, que se había sellado como si fuera una tumba. «¿A usted aceptó el viaje, Beto?», siseó la mujer desde el asiento trasero. «Un taxista nunca deja un pasaje a medias, ¿verdad? Mire el taxímetro, la tarifa está subiendo». Beto miró el aparato. Los números ya no marcaban pesos, sino minutos de vida. 10 mina, 30 min hora. El taxímetro estaba succionando su tiempo restante. Sus manos, aferradas al volante, empezaron a llenarse de arrugas y manchas de vejez en cuestión de segundos. De pronto, el taxi entró en un túnel que no recordaba haber visto nunca. Un túnel cuyas paredes estaban hechas de volantes de coches accidentados y defensas retorcidas. Era la terminal de los ruleteros perdidos, el lugar donde van a parar los taxistas que aceptaron un pasaje que no era de este mundo. Allí Beto vio a sus antiguos compañeros, hombres que habían desaparecido años atrás, manejando coches fantasmales en un círculo infinito, esperando un pasaje que nunca llega al destino. El Tsuru emergió del túnel y se detuvo en medio de un zócalo desierto, pero no era el zócalo que Beto conocía. La catedral estaba hecha de ceniza y el Palacio Nacional era una montaña de hierro oxidado. En el centro, donde debería estar la bandera, había una balanza gigante, custodiada por un hombre vestido de charro negro con ojos de fuego. La mujer bajó del taxi y señaló a Beto con un dedo esquelético. «Aquí se liquidan las cuentas, taxista», dijo el charro negro. «Has pasado tu vida cobrando por llevar a la gente a su destino. Ahora dinos, ¿a dónde vas tú cuando la luz se apaga?» El charro sacó un libro de registros donde estaban anotadas todas las veces que Beto había cobrado de más, las veces que no ayudó a un colega varado y las veces que manejó con malicia. Por cada pecado, el taxímetro en el tablero del Tsuru emitía un pitido ensordecedor que le arrancaba un año de vida. Beto sintió que sus pulmones se llenaban de polvo y que su vista se nublaba. El charro le ofreció un trato. «Maneja mi coche personal, un carruaje, hecho de motores de 8 cilindros y piel humana, por el resto de la eternidad, y dejaré que tu alma descanse los domingos». Beto, en un último arranque de orgullo chilango,
Recordó que bajo el asiento tenía un objeto que nunca le fallaba, una llave de cruz bendecida por su madre, y un rosario que colgaba del espejo. Con las fuerzas que le quedaban, tomó la llave de cruz y la clavó en el taxímetro maldito. El aparato soltó un chispazo de luz bendita que iluminó el zócalo negro, revelando que todo el escenario era una ilusión, creada por el hambre de los olvidados. El charro lanzó un rugido, que hizo vibrar el suelo y la mujer de Gardenias se deshizo en un montón de hojas secas. El estallido del taxímetro lanzó a Beto fuera del coche. Sintió que caía por un pozo sin fondo hasta que el sonido de un claxon lo despertó de golpe. Estaba sentado en su Tsuru, estacionado frente a la Catedral Metropolitana en el mundo real. Eran las 6 de la mañana y los primeros rayos del sol golpeaban el parabrisas. Beto estaba empapado en sudor y sus manos temblaban. Pero al mirarse en el espejo, vio que su cabello se había vuelto completamente blanco. Miró el tablero. El taxímetro estaba fundido, como si un rayo lo hubiera golpeado, y en el asiento trasero había un pétalo de gardenia negra y una moneda de oro, sólido con la efigie de un esqueleto. Beto no tocó la moneda. La dejó ahí como pago por su lección. Arrancó el taxi y se dirigió directamente a la base, donde entregó las llaves y se retiró del oficio esa misma mañana. Hoy en día Beto camina por las calles del centro, pero nunca se sube a un taxi. Dicen que cuando escucha el sonido de un taxímetro bajando la bandera, se santigua y acelera el paso. Por su parte, los taxistas que ahora trabajan de noche cuentan que, a veces en la calle de los suspiros, aparece un Tsuru blanco y rosa que no tiene chofer. Dicen que si te acercas, el taxímetro se enciende solo marcando la fecha de tu muerte. Así que, compañero ruletero, si una noche ves a una mujer de velo, pidiendo parada en una calle solitaria, piénsalo 2 veces. No todo el dinero vale la pena, y no todos los pasajes tienen un destino en este mapa. Porque en la Ciudad de México el asfalto tiene memoria, y si el taxímetro de la eternidad empieza a correr, no habrá atajo ni sentido, contrario que te salve de pagar la tarifa final, con tu propia existencia. El turno nunca termina para los que no saben cuándo dejar de cobrar. El ruletero del kilómetro cero. Mariano era un taxista que se jactaba de no tenerle miedo a nada. Su unidad, un veterano Nissan Tsuru apodado El Relámpago, tenía más kilómetros que el transbordador espacial. Una noche de neblina espesa, de esas que parecen bajar desde el Ajusco para tragarse la ciudad, Mariano circulaba por la calzada de Tlalpan. El reloj del tablero marcaba las 3:00 am cuando, cerca de un bajo puente oscuro, vio a un hombre alto, vestido con una gabardina impecable y un sombrero de copa que le ocultaba los ojos. El sujeto levantó un bastón con empuñadura de plata para pedir la parada. ¿A dónde lo llevo, caballero?, preguntó Mariano sintiendo un escalofrío que no pudo atribuir al frío nocturno. Al centro de la tierra, donde el asfalto se une con la sangre de los antiguos, respondió el hombre con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Mariano pensó que era un bromista o un borracho, pero el fajo de billetes antiguos, de esos de 10,000 pesos de los años 80 que el hombre dejó en el tablero, le cerró la boca. Al bajar la bandera del taxímetro, el aparato no hizo el típico clic. Soltó un lamento metálico y los números empezaron a correr hacia atrás. Las calles de la Ciudad de México empezaron a deformarse. Tlalpan ya no era una avenida de concreto. Las paredes de los edificios se convirtieron en muros de basalto y obsidiana. Los semáforos ya no daban luz, sino que goteaban un fuego azulado que iluminaba rostros de personas que Mariano reconoció. Eran todos los pasajeros que alguna vez había insultado o bajado del taxi a mitad del camino. El Tsuru ya no rodaba. Se deslizaba sobre una superficie que se sentía como escamas de serpiente gigante. Mariano intentó frenar, pero el pedal desapareció bajo sus pies, fundiéndose con el piso del coche que ahora latía como un corazón enfermo, a medida que se internaban en las profundidades de lo que parecía una ciudad de espejismo. Debajo del zócalo, el aire se volvió pesado y saturado de un olor a copal y ozono. El pasajero de la gabardina se quitó el sombrero, revelando que su cabeza no tenía cráneo, sino que era una esfera de cristal, llena de humo negro donde giraban las almas de otros taxistas. «Este es el kilómetro cero, Mariano», dijo el ser, «el lugar donde todas las rutas se pierden y donde los cobros se hacen en una moneda que no conoces. El arrepentimiento». El taxi se detuvo frente a una terminal inmensa hecha de restos de coches accidentados.
Había miles de taxis de todas las épocas, desde los cocodrilos de los años 50 hasta los escarabajos verdes. Todos los choferes estaban encadenados a sus volantes con eslabones de aceite negro. Mariano vio a su propio padre, que también fue taxista y desapareció misteriosamente 10 años atrás, sentado en un taxi oxidado, con los ojos reemplazados por bombillas de luz ámbar que parpadeaban con cada uno de sus suspiros. «Si quieres salir de aquí, tienes que entregar tu licencia», siseó el hombre del sombrero, pero la licencia de Mariano no era de plástico. Era un pergamino, de piel que llevaba tatuado en su antebrazo desde que decidió que el volante sería su vida. El hombre de cristal sacó una cizalla de hierro frío y se acercó a Mariano. El Tsuru empezó a desmantelarse solo. Las puertas se cayeron. El parabrisas se hizo añicos y el motor explotó en una lluvia de ceniza negra. Mariano se dio cuenta de que el taxi no era un vehículo, era una jaula que él mismo había construido con su codicia y su falta de empatía hacia quienes servía. Las sombras de los pasajeros olvidados empezaron a subir al coche, llenando el asiento trasero hasta que el peso amenazó con hundir a Mariano en el lodo de aceite que cubría el suelo de la terminal. Mariano fue arrastrado ante un tribunal de sombras. Los jueces eran 3, taxímetros gigantes que emitían juicios, en forma de pitidos estridentes. Has cobrado viajes cortos como largos. Has ignorado el llanto de los que no tenían para la tarifa. Has hecho del camino un campo de batalla, sentenciaron los aparatos. El hombre de la gabardina, que resultó ser el gran despachador de las sombras, le ofreció un trato final. Maneja este taxi de ceniza por los túneles del metro durante 100 años. Y quizá te permitamos ver la luz del sol una vez más. Mariano sintió cómo su cuerpo empezaba a transformarse. Su piel se volvía del color del metal oxidado, y sus dedos se alargaban para fundirse con la columna de dirección. El dolor era un fuego constante que le recorría los nervios. En ese momento de agonía, Mariano recordó algo que siempre llevaba en el cenicero. Una foto pequeña de su hija el día de su primera comunión. La foto estaba manchada de café y grasa, pero al tocarla, la imagen emitió una calidez que el frío del inframundo no pudo apagar. El amor por su familia actuó como un cortocircuito. En la lógica del kilómetro 0. Mariano no pidió perdón por sus deudas. Pidió una oportunidad para regresar y ser un hombre diferente. La foto empezó a brillar con una luz blanca, tan intensa que las sombras de la terminal empezaron a disolverse, como el humo ante un ventilador. El gran despachador retrocedió. Su esfera de cristal se agrietó y las almas atrapadas dentro empezaron a escapar, formando una corriente de aire que empujó al Tsuru de Mariano hacia arriba, rompiendo las capas de obsidiana y asfalto. El estruendo de una sirena de ambulancia despertó a Mariano. Estaba en su taxi, pero el coche estaba empotrado contra un poste en la calzada de Tlalpan. Los paramédicos estaban sacándolo con las quijadas de la vida. Eran las 6:00 am, y el sol de la CDMX empezaba a pintar el cielo de un naranja sucio. «Tuviste suerte, jefe. Te quedaste dormido al volante», le dijo uno de los rescatistas. Mariano miró su brazo. La marca del pergamino había desaparecido, pero en su lugar tenía una cicatriz, en forma de volante que le recordaría por siempre el pacto. Al revisar lo que quedaba de su tablero, encontró el billete de 10,000 pesos de los años 80, pero ahora estaba hecho de ceniza y se deshizo al tacto. El taxímetro del coche estaba derretido, marcando una cifra imposible que terminaba en el símbolo del infinito. Mariano nunca volvió a manejar un taxi. Se dice que ahora trabaja como mecánico, arreglando los coches de sus compañeros gratis, siempre advirtiéndoles que traten bien a su pasaje. Sin embargo, los taxistas que aún ruletean por Tlalpan cuentan que, en las noches de neblina, se puede ver a un Tsuru blanco que brilla con una luz interna. Dicen que si te lo encuentras, el chofer te pregunta, ¿a dónde vas? Pero no se refiere a una dirección, sino al destino de tu alma. Así que, si vas en tu taxi y ves a un hombre de gabardina con un bastón de plata, no te detengas. Sigue de largo aunque la cuenta del día esté baja, porque el kilómetro 0 sigue ahí abajo, esperando a que un taxista se olvide de que su verdadera carga no son los pasajeros, sino la humanidad que deja en cada esquina. El camino es largo, pero la eternidad es mucho más fría si la pasas frente a un volante que nunca te lleva a casa. El pasajero del asiento ciego. Arturo era un taxista libre que no le temía ni a la
delincuencia ni a las fotomultas. Su coche, un Aveo pintado de oro y plata, era su templo. Una noche de lluvia torrencial, de esas que inundan los puentes de la Ciudad de México y convierten el asfalto en un espejo negro. Arturo circulaba por la avenida Constituyentes. Pasando la medianoche, vio a un hombre parado justo frente a la entrada del Panteón de Dolores. El tipo vestía un traje de lino impecable, totalmente seco a pesar de la tormenta que arreciaba. Arturo, pensando en la última cuenta del día, se orilló. El hombre subió al asiento trasero, justo detrás del conductor, en lo que los taxistas llaman el ángulo ciego. El aire dentro del taxi se volvió pesado instantáneamente, con un aroma a tierra removida y a madera vieja. «A la calle de las Cruces, en el centro», dijo el pasajero. Su voz era un susurro que parecía vibrar en los huesos de Arturo, más que en sus oídos. Arturo bajó la bandera del taxímetro. Inmediatamente, el aparato empezó a emitir un sonido metálico, como si estuviera triturando monedas en su interior. Arturo ajustó el espejo retrovisor para ver al hombre, pero no pudo, no porque estuviera oscuro, sino porque en el reflejo del espejo, el asiento trasero aparecía completamente vacío. Sin embargo, al girar la cabeza ligeramente, sentía la presencia física de alguien sentado ahí, e incluso podía ver la sombra proyectada en el piso del coche. El taxi empezó a ganar velocidad, sin que Arturo pisara el acelerador. Los semáforos a lo largo de Constituyentes empezaron a ponerse en rojo, pero el coche los atravesaba como si fueran proyecciones de luz, sin chocar con los otros vehículos que cruzaban. Arturo intentó frenar, pero el pedal se sentía como si estuviera conectado a un vacío infinito. El viaje no era por la ciudad que él conocía, sino por una versión superpuesta donde los edificios eran más altos, más oscuros y estaban cubiertos de ojos que parpadeaban al paso del taxi. A medida que avanzaban hacia el centro histórico, el taxímetro dejó de mostrar el costo del viaje y empezó a proyectar nombres. Eran nombres de personas que Arturo había estafado o ignorado. Apareció el nombre de una anciana a la que le cobró el doble, el de un joven herido que le pidió ayuda y al que no quiso subir por no manchar los asientos. Cada nombre venía acompañado de un pitido agudo que hacía que Arturo sintiera un pinchazo en el pecho. «Cada kilómetro es una deuda, Arturo», susurró el pasajero desde el asiento ciego. «Tú creías que el asfalto olvidaba. Pero el asfalto es el gran contador. Hoy vienes a liquidar el saldo». De pronto, el Aveo entró en una calle que Arturo no reconoció. Era una vía estrecha, flanqueada por edificios coloniales cuyas ventanas escupían un humo negro y espeso. El cielo ya no era oscuro, sino de un color violeta pulsante. Arturo miró por la ventanilla y vio a otros taxistas empujando sus coches, los cuales no tenían ruedas, sino que se arrastraban sobre las manos de los pasajeros que habían engañado en vida. El pasajero detrás de él extendió una mano fría y la puso sobre el hombro de Arturo. El contacto no fue de piel, sino de algo que se sentía como una descarga eléctrica que le arrebataba los recuerdos. El taxímetro empezó a marcar cifras astronómicas, y Arturo comprendió que la tarifa no se pagaba con pesos, sino con los años de vida que le quedaban. Cada vez que el aparato cambiaba de cifra, Arturo sentía que sus fuerzas se desvanecían, que su piel se volvía translúcida, y que sus manos se fundían con el plástico del volante. El taxi se detuvo frente a una puerta de hierro inmensa en la calle de las Cruces. El pasajero bajó, pero al hacerlo, la puerta se abrió revelando un patio lleno de taxis de todas las épocas. Desde los antiguos cocodrilos, verdes hasta los pitufos de los años 90, todos estaban perfectamente alineados, y dentro de cada uno, un chofer permanecía inmóvil, convertido en una estatua de ceniza. «Este es tu sitio, Arturo», dijo el hombre del traje de lino, revelando por fin su rostro. No tenía facciones humanas. Su cara era un mosaico de espejos retrovisores donde Arturo podía ver todos sus pecados repetirse una y otra vez. «Aquí esperarás hasta que alguien pague por ti, o hasta que la ciudad sea demolida». El hombre sacó un boleto de estacionamiento, que tenía impresa la hora exacta de la muerte de Arturo. Arturo intentó gritar, pero de su boca solo salió el sonido de un motor fallando. Fue arrastrado fuera del coche por unas sombras que salieron de las alcantarillas, sombras que vestían uniformes de despachadores de sitio de los años 50. Lo llevaron hacia una oficina que olía a aceite quemado y a olvido. Allí, un archivador gigante contenía las llaves de todos los taxis que alguna vez circularon por la ciudad.
La llave de Arturo fue colgada en un tablero que decía, cuenta pendiente. En ese momento Arturo vio a lo lejos a su familia, buscando su coche en las calles de la ciudad real, llorando su desaparición. El dolor de verlos fue más fuerte que el miedo, y en ese destello de arrepentimiento genuino, Arturo sintió que el volante, que aún tenía aferrado en su mente, empezaba a brillar con una luz tenue. Arturo recordó algo que siempre llevaba en la guantera, una pequeña moneda de plata que su abuelo, también taxista, le dio para las emergencias del alma. Con un esfuerzo que le desgarró el espíritu, logró proyectar esa moneda en el mundo de sombras. La moneda de plata cayó al suelo de la oficina espectral y el sonido del metal contra el piso rompió el silencio de la terminal de las almas. La luz de la plata actuó como un cortocircuito en el sistema del asiento ciego. El hombre de los espejos retrovisores retrocedió, cubriéndose el rostro. Las puertas de hierro empezaron a cerrarse, pero Arturo, recuperando su forma física por un segundo, corrió hacia su Aveo. Encendió el motor, que rugió con una fuerza que no era mecánica sino vital. Aceleró a fondo, atravesando las paredes de humo y los recuerdos que intentaban sujetarlo. El taxi saltó por encima del abismo de lodo negro y, con un estruendo de vidrios rotos, regresó a la avenida Constituyentes. Arturo despertó frente al volante, con el coche detenido a la orilla del Panteón de Dolores. La lluvia había cesado y el sol empezaba a iluminar la ciudad. El asiento trasero estaba vacío, pero sobre el tapete había una fina capa de tierra de cementerio y una flor de cempasúchil marchita. El taxímetro estaba fundido, marcando permanentemente la palabra pagado. Arturo no esperó a que llegara el relevo. Dejó el taxi en la base, entregó las llaves y se fue caminando a su casa, abrazando a su familia como si no los hubiera visto en siglos. Hoy Arturo trabaja en una oficina, lejos de las calles, pero dicen que a veces cuando toma un taxi como pasajero, siempre se sienta en el lugar del copiloto y nunca mira por el retrovisor. Por su parte, los ruleteros nocturnos cuentan que en la entrada del Panteón de Dolores sigue apareciendo el hombre del traje de lino, esperando a un taxista que tenga la cuenta pendiente. Así que, colega, si una noche vas solo y sientes que el coche se baja de peso por un lado, o si el espejo te muestra el asiento vacío, pero tú sientes una mirada en la nuca, no bajes la bandera. Sigue de largo, apaga la luz de libre y reza por llegar al amanecer, porque en esta ciudad, la última carrera siempre es la que se cobra con la eternidad.